Buenas noches, son las 8. Vamos a iniciar, esperamos que algunos más puedan conectarse y los que no, ojalá puedan ver después del video. Un saludo especial, bienvenidos todos al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Quería decir que vamos a continuar por algunas semanas más encontrándonos en el Facebook Live 2 veces a la semana, pero más adelante en unas semanas vamos a tener algunos cambios por cuanto ya se han reactivado muchas actividades y muchas de las congregaciones a las que muchos de ustedes pertenecen están reactivando reuniones y también virtuales, pero también presenciales. Entonces vamos a estar anunciando esos cambios muy pronto cuando vayamos a hacerlos. Igual cada que vayamos a tener Facebook Live vamos a anunciarlo con anticipación. Por ahora estamos en nuestra serie, dijimos que vamos a continuar esta semana la serie de El Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Entonces, si queremos, por favor, todos ubicarnos una vez más ahí. Mateo capítulo 6. Y antes de orar, a manera de resumen, espero que en verdad esta serie pueda ayudarnos a continuar profundizando nuestra relación con Dios. Este pasaje que estamos estudiando, este texto de Mateo 6, del versículo 9 al versículo 15, donde Cristo nos dio estas verdades, estos principios que nos ayudan a establecer esa relación que es diaria, permanente, continua con el Señor, ese interactuar con Dios que hemos llamado que es la oración. Espero que nos esté ayudando el pensar en que lo primero que Él nos dijo es que necesitábamos aprender a hablar con Dios y a relacionarnos con Dios, no como un hombre severo o como un amo severo, porque nosotros no hemos sido adoptados como esclavos, sino como hijos. Entonces lo primero que Él dijo fue, Él es su Padre. Y luego nos dijo que era un Padre nuestro porque Él vino para encontrarnos y permitir por su obra que fuéramos adoptados como hijos. Entonces, Padre nuestro. Luego hablamos de que estás en los cielos y eso traía o tiene ciertas implicaciones. Una de ellas que estamos acá de paso, esta no es nuestra casa, no estamos en casa. Vamos camino a casa porque nuestro Padre está en los cielos y ahí es donde vamos a estar con Él por la eternidad. Y luego hablamos de santificado sea tu nombre, como esa era la primera petición en la estructura de esto que llamamos el Padre Nuestro. Dijimos que, repito, 7 peticiones, las 3 primeras directamente relacionadas con Dios. La primera de ellas, que tu nombre sea santificado. Que tu nombre sea santificado. Y esa directamente está relacionada con la gloria de Dios, con su carácter, con lo que Él es. Dios nos da a conocer su nombre en las Escrituras, hablándonos de cómo es Él, características específicas, atributos específicos de Dios. Entonces hoy vamos a continuar con la otra, y creo que solo tenemos tiempo para una más hoy. Entonces ahí en Mateo 6, el versículo 9 dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora versículo 10, venga tu reino, venga tu reino. Así que hagamos una oración y pidamos al Señor que nos ayude y nos ilumine. Señor, aquí estamos, gracias por tu palabra. Oramos que tú nos ilumines por tu Espíritu Santo y que al estudiar juntos las Escrituras seas tú enseñándonos, seas tú guiándonos, revelando tu palabra, revelando tu corazón a nosotros a través de las Escrituras por la iluminación del Espíritu Santo. Es nuestra oración. Amén. Bien, versículo 10, venga tu reino. Quería decir que cuando pensamos en esas 3 primeras peticiones que están directamente relacionadas con el Señor, con Dios, una vez más decimos que la primera
nos habla de su gloria, de su nombre, de su carácter, como es Él. Esta segunda, que es venga tu reino, está directamente relacionada con su gobierno, y eso es lo que vamos a ver hoy, su gobierno. Y la tercera, que vamos a verla después, está relacionada con su plan. Entonces, su nombre, su gloria, su gobierno la segunda, su plan la tercera. Hoy estamos en esta segunda, que está relacionada con su gobierno. Y lo primero que necesitamos entender es el reino. Necesitamos entender ese concepto. Necesitamos entender el por qué Él nos está diciendo ahora, esta es la forma en que tienen que orar. Venga tu reino. Es importante, muy importante ese concepto. Miren, el Señor Jesús utilizó esa palabra, reino, en los evangelios 121 veces. La usó en 121 ocasiones. Eso nos muestra la importancia de esa palabra. Pero luego en el resto del Nuevo Testamento la encontramos otras 136 veces. Es decir, en total en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra reino 257 veces, usada en 257 ocasiones. Es muy importante este concepto del reino. Nosotros no estamos muy familiarizados con ese concepto de un reino, porque la mayoría de nosotros jamás ni nacimos ni hemos vivido en un reino. Nosotros vivimos hoy en día, hablando políticamente y hablando del gobierno, vivimos en repúblicas y no en reinos. Y quiero que miremos algunas de esas diferencias y las entendamos, y todo esto tratando de entender el contexto y el concepto de lo que es un reino. Cuando hablamos de un reino, hablamos de una monarquía, es decir, hablamos de un reino, hablamos de un rey. Y en un reino no sucedía que varios tenían la autoridad o el poder, sino uno solo. Eso es lo que significa monarquía, el gobierno de uno solo. Entonces los reinos tenían reyes, y en esos reinos la máxima autoridad de ese reino era su rey. Él era el que gobernaba, él era el que mandaba, él decía lo que se debía hacer y qué curso debía tomar el reino. Una república, por el contrario, la palabra república significa una cosa pública, y se supone que cuando hablamos de una república es la gente, el pueblo, el público, el que manda a través de sus representantes. Y la mayoría de nosotros vivimos en repúblicas. Todavía quedan algunos reinos en el mundo. En Europa hay varios, y en otros lugares del mundo todavía hay reinos. Pero nosotros aquí en nuestro contexto, por ejemplo, a mí, cuando me hablan de un reino y de un rey, yo digo, ¿cómo es posible que todavía en el 2020 haya reyes? Pero necesitamos entender ese concepto, porque ese es el concepto el que Jesús está mencionando aquí. Nosotros no estamos muy familiarizados, pero un reino, hay un rey y él manda. Una república como la que nosotros vivimos, se supone que el público, el pueblo, la gente es la que manda a través de sus representantes. Ahorita volvemos allá. Por ahora hablemos de la palabra que se usa. Cuando hablamos de esas 257 ocasiones en el Nuevo Testamento, en el griego, el original, se usa la palabra basileia o basilea. Esa palabra es muy importante y muy interesante, porque antes de hablarnos de un reino como tal, de toda la estructura del reino, esa palabra denota la autoridad de uno para gobernar ese reino. Entonces la palabra está más enfocada en el rey que en lo demás. Cuando hablamos del reino, en verdad estamos hablando de esa autoridad que tiene uno solo, el rey, para gobernar el reino. Es decir, que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios en el Nuevo Testamento, estamos hablando del gobierno de Dios. Y por supuesto, cuando lo aplicamos aquí en el versículo 10 de Mateo 6, en nuestro Padre Nuestro, cuando Él nos está enseñando y nos está dando este principio, venga tu reino, lo que realmente estamos diciendo es, venga tu gobierno, venga tu gobierno. Hablemos un poquito de la historia de ese concepto en las Escrituras. Entonces nos vamos, por ejemplo, al principio, en Edén.
Cuando Dios creó todo, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, ahí encontramos un rey, el rey del Edén. ¿Saben quién era el rey? Dios era el rey. Él era el que se decía cómo debían hacerse las cosas. Él fue el que le dio la orden a Adán y a Eva después de crearlos. Ustedes fructifiquen y multiplíquense y luego gobiernen y sojuzguen la tierra. Luego él les dijo también, dando una orden en él como rey, de todos los árboles pueden comer, menos de este, del que está en el centro. Entonces, en el Edén, en el principio, cuando Dios creó al hombre, encontramos un rey, Dios gobernando, hasta que llegamos a Génesis 3. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que pasó en Génesis 3, que la desobediencia del hombre, la caída del hombre, lo que el hombre básicamente está haciendo en Génesis 3 es diciendo: yo no quiero más tu gobierno, yo me independizo de tu gobierno y ahora yo voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Entonces ahí encontramos la rebelión del hombre. Luego vamos al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento comenzamos a ver a Dios, después de Génesis 3 y de la caída, reinando y gobernando sobre la vida de algunos hombres específicos, hasta que él formó un pueblo, que fue el pueblo que él formó con Abraham, la nación de los hebreos, el pueblo hebreo. Él formó ese pueblo, llamó a Abraham y luego de él formó un pueblo, le dijo: tu descendencia será como las estrellas, etc. Para los que estamos familiarizados con la historia. Y ese pueblo básicamente vivía bajo una teocracia. ¿Qué significa teocracia? Que Dios era el que mandaba. Él era el que daba la ley. Él era el que decía cómo se hacía todo. Moisés, en un principio, con la historia de ese pueblo que fue sacado de Egipto, Moisés escuchaba lo que Dios decía y eso era lo que se hacía. Ese pueblo vivía bajo una teocracia. Avanza la historia del Nuevo Testamento y ellos pasan de una teocracia a un reinado. Porque ellos dijeron: nosotros queremos un rey como las demás naciones tienen. Así como otros pueblos tienen reyes y son un reino, nosotros también. Y Samuel, que fue el primero que le dijeron eso, dijo: pero si nosotros tenemos un rey que es el Señor. No, nosotros no estamos interesados más en ese rey. Queremos un rey humano como todas las demás naciones. Y se convirtieron en un reino. El primer rey fue el rey Saúl, luego vino David, luego vino Salomón, y luego se dividió ese reino y salieron dos reinos. Y en la historia de esos dos reinos en los que se dividió el pueblo de Dios termina el Antiguo Testamento. Obviamente estamos haciendo historia de una manera muy breve. Lo interesante de esos dos reinos, que cada uno de ellos tuvo sus reyes, muchos de ellos, ambos fracasaron. Ambos fracasaron. Tanto el reino del norte como el reino del sur. Muchos de esos reyes fueron muy malos, unos más que otros, algunos fueron buenos, pero ambos reinos fracasaron, fueron llevados al exilio, a la cautividad. Y eso nos lleva a entender y a pensar que todo reino y todo gobierno humano sin la dependencia de Dios es un fracaso. Es un fracaso. Lo hemos visto en la historia de la Biblia, pero también en la historia de la humanidad. Hemos visto todos esos diferentes sistemas de gobierno humanos separados de Dios, sin la dependencia de Dios. ¿Y por qué? Porque eso es importante, porque acuérdense que en un principio, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: ustedes gobiernen y sojuzguen la tierra, el plan es que estuvieran sometidos a Él, hasta Génesis 3. De ahí en adelante, todos los gobiernos humanos y los sistemas de gobierno establecidos por el hombre sin esa dependencia de Dios han sido un fracaso hasta el día de hoy. Entonces nosotros hoy, y dije que iba a volver un poquito, yo soy apolítico. Soy apolítico por elección, no tanto por desconocimiento. No sé suficiente sobre política, pero sé algo. Supuestamente nosotros viviendo en esas repúblicas, supuestamente, como su nombre lo indica,
Es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes, pero todos nosotros sabemos las grandes dificultades que traen estos sistemas humanos de gobierno. Yo considero que esta democracia en la que la mayoría de nosotros vivimos es el mejor de los males, de todos los males, hasta el día de hoy. Pero no significa que funcione bien. Y todos nosotros hemos sido testigos de los grandes problemas que los sistemas de gobierno humano traen con la corrupción y la inmoralidad y el pecado y la injusticia y la inequidad y todas las cosas que gobiernan este mundo a través de esos sistemas. Pero yo quería mencionar que una de las cosas que es muy nuestra en nuestro continente latinoamericano, y que yo lo he podido hablar con muchos padres a través de nuestro ministerio, es que los muchachos llegan hasta la más o menos la educación secundaria y luego se van a la educación superior o a la universidad. Y más que todo allá es donde se encuentran nuevas ideas a las que no habían sido enfrentados antes. Muchas de esas ideas supuestamente son las siguientes: tenemos que derrocar estos gobiernos que están aquí, tenemos que derrocar esas instituciones, tenemos que tumbar esos gobiernos, tumbar esos gobernantes. Y muchísimos jóvenes, incluyéndome a mí, comenzamos a creer que es verdad y que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces entrar en la rebelión y entrar a tratar de tumbar todas esas instituciones establecidas porque son corruptos, porque son desiguales, porque no hay igualdad, etc. Pero luego comienza uno a pensar, bueno, supuestamente cuando derroquemos todo esto, supuestamente cuando se derriben esos gobernantes, ¿quién va a gobernar? Porque alguien tiene que gobernar. Entonces, ¿quién va a gobernar? Y resulta que nos encontramos con el mismo ciclo vicioso, que los que supuestamente quieren derrocar y entrar a gobernar tienen el mismo corazón, porque el problema no está en los sistemas, el problema está en el corazón del hombre. Y hemos visto, algunos más cerca que otros, como en lugares donde supuestamente fueron derrocados los corruptos y subieron otros al poder, terminaron peor o igual. Porque el mal y la corrupción está en el corazón del hombre, lo dice la Biblia. Así que todo gobierno humano sin la dependencia de Dios es un fracaso. Pero necesitamos entender el concepto del reino. Cuando Jesús habla del reino de Basilea o Basileia, Él está hablando de un sistema donde hay uno que gobierna. El rey. No muchos, uno. Y Él dice, nos enseña y nos da este principio. Cuando ustedes oren, digan, venga tu reino, Padre. Ese es el concepto. En Jesús, estamos entrando a nuestro segundo punto ahora, en Jesús nosotros encontramos ese gobierno de Dios, porque Jesús es el reino de Dios. El reino de Dios. Vamos a Mateo, ahí mismo donde estamos en Mateo, pero en el capítulo 4. En Mateo 4 encontramos las primeras palabras públicas del ministerio de Cristo, en el versículo 17. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino, Basileia, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es eso de que se ha acercado? ¿De quién está hablando? Está hablando de Él mismo. Está hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. Está hablando de en Él, en la persona de Cristo, en Jesús, el gobierno de Dios siendo restaurado. Un momentico, ¿cómo así que siendo restaurado? ¿A qué hora se perdió? ¿A qué hora dejó de funcionar? ¿A qué horas el gobierno de Dios ya no estuvo más sobre su creación? Oh, no. Tenemos que estar muy claros en esto. El reino de Dios siempre ha estado establecido desde la eternidad
y hasta la eternidad. Y el gobierno y el reino de Dios nunca han estado ni en riesgo, ni mucho menos han perdido su lugar en ningún momento en toda la historia y en toda la eternidad. Cuando hablamos de que en Cristo el gobierno de Dios, el reino de Dios se acerca, estamos hablando de nosotros, de la humanidad rebelde, caída, que en Adán y Eva, en Génesis 3 dijimos, no nos interesa más el gobierno de Dios, vamos a ser independientes, vamos a gobernarnos a nosotros mismos, y hemos visto las consecuencias y los resultados hasta el día de hoy. Ese es el gobierno de Dios para nosotros, entre nosotros, la raza caída del que estamos hablando. Repito, el reino y la soberanía de Dios nunca han estado en riesgo, ni mucho menos han perdido su lugar. Ese es un concepto que es muy mal entendido por lo que se conoce en nuestro medio como la guerra espiritual. Y por supuesto hoy no vamos a estudiar guerra espiritual, pero muy pronto vamos a hacerlo. Porque muchos de esos principios sobre los que está basado esta guerra espiritual son conceptos muy mal entendidos desde el punto de vista bíblico como ese. Déjenme adelantar solamente esto. Cuando nosotros hablamos de la victoria de Cristo en la cruz y hablamos y entendemos y cantamos de que Cristo venció al enemigo en la cruz, Cristo no venció al enemigo en la cruz porque había un empate entre ellos. Cristo no venció al enemigo en la cruz para mirar a ver quién gobernaba o quién reinaba. Dios expulsó a ese ser de sus cielos, de sus dominios, de su reino. Cuando hablamos de que Cristo lo venció en la cruz, estamos hablando una vez más de nosotros, los redimidos. Lo venció fue por nosotros, para rescatarnos. Porque nosotros sí estábamos, según la Biblia, sometidos bajo un reino de oscuridad. ¿Dónde está eso? Busquen ahí en el Nuevo Testamento Colosenses. Vayan al Nuevo Testamento, por favor, y busquen Colosenses y vayan al capítulo 1 de Colosenses. Colosenses 1, versículo 13. Dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Voy a volver a leerlo. Porque Él nos libró del dominio, del gobierno, del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino, al gobierno de su Hijo amado. ¿Dónde estábamos nosotros antes de Cristo? ¿Dónde estábamos nosotros antes de nuestra redención, antes de ser encontrados por Él? Según la Biblia, estábamos siendo gobernados por un reino de oscuridad. Y ahí está el concepto otra vez, un rey, un soberano, que en ese caso es un tirano, Satanás. Y ahí estábamos nosotros, según las Escrituras, lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de su muerte y de su victoria en la cruz, es sacarnos de ese reino y nos ha trasladado al reino de luz, a su reino, al gobierno de Cristo, al gobierno de Dios. Lo que ha pasado con nosotros es absolutamente maravilloso. Importante que entendamos cómo Cristo nos ha trasladado de reino. Yo ya no estoy más, ni tú tampoco. Si tú y yo estamos en Cristo, ya no estamos más sometidos al reino de la oscuridad. Ahora estamos bajo el reino de la luz. Y por eso podemos, como Cristo nos está enseñando, orar e interactuar con nuestro Padre. Venga tu reino al que ahora nosotros pertenecemos. Por su muerte en la cruz, Jesús ahora tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Vamos a ir a ese texto. Busquen Mateo 28. Vayan a Mateo una vez más, por favor. Y busquen el último capítulo de Mateo, capítulo 28, lo que nosotros conocemos y es muy famosa, la Gran Comisión.
Tristemente, muchas veces cuando uno escucha de la Gran Comisión, solamente uno escucha de los versículos 19 y 20. Los demás, los versículos anteriores son muy importantes. Miren el versículo 18 de Mateo capítulo 28. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y la pregunta que uno se hace ahí, ¿no la tenía antes? ¿No tenía Dios toda la autoridad sobre su universo? ¿Sobre su creación? Oh, por supuesto que sí. La tenía absolutamente toda. ¿De qué está hablando Cristo entonces? De la autoridad y el poder que le ha dado su Padre para redimirnos, para sacarnos de ese reino de oscuridad, para darnos salvación, para llevarnos con Él a la morada que nos ha prometido eternamente. En cualquier momento Dios pudo y puede acabar con todo, destruir la tierra, destruir a todos sus moradores. Él puede hacerlo, Él es Dios. Pero cuando hablamos de esa autoridad que ahora el Padre le ha dado al Hijo, toda autoridad me ha sido dada. ¿Por quién? Por el Padre. Al Hijo. ¿De qué está hablando? La autoridad de redimirnos, de redimir la humanidad, de arrancarnos del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de la luz, su reino. Y por eso es que después de eso Él dice, ahora vayan, por esa autoridad, con base en esa autoridad, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces Jesús es el reino de Dios. Y una vez más nosotros pensamos en esto que Él nos está diciendo. Cuando oren, cuando interactúen con Dios, establezcan esta relación con Él, con este Padre nuestro que está en los cielos, pidiendo que su nombre sea santificado, pero también pidiendo, venga tu reino, venga tu gobierno. Ahora, ese gobierno de Cristo tiene dos dimensiones fundamentales. La primera es una dimensión individual, personal, y la segunda es una dimensión mundial de toda la creación. Vamos con la primera, la individual. Cuando oramos, venga tu reino. Cuando leemos eso y cuando nosotros aceptamos y queremos entender y vivir ese principio de venga tu reino, lo que estamos pidiendo es que reine sobre nosotros, que reine sobre nuestras vidas, cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a orar. Esto es lo que van a hacer. Van a pedir y van a vivir cada día pidiendo que Él reine sobre sus vidas, sobre cada uno de ustedes de manera individual. Hay una palabra griega en nuestro Nuevo Testamento que es la palabra kurios. Y escuchen, es usada más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Tiene que ser muy importante. Repito la palabra griega kurios. Se usa más de 700 veces en el Nuevo Testamento. ¿Saben cómo se traduce esa palabra a nuestro español en nuestras Biblias, en nuestros Nuevos Testamentos? Señor. Cuando nosotros decimos, Él es el Señor, Él es el kurios. Más de 700 veces. Porque a eso vino, a establecer su gobierno. Su gobierno de una manera individual en sus redimidos y también de una manera mundial, global en su creación. Pero estamos en lo individual. La palabra kurios significa supremo, dueño, señor, el que controla. Repito, supremo, dueño, señor, el que controla. Ahora, ¿cuál es nuestra tendencia como creyentes, como cristianos? Esta es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es: yo te declaro rey con mis palabras, con mis canciones. Te declaro rey, pero yo gobierno sobre mi vida. Yo te declaro Señor, yo te declaro kurios, yo oro, venga tu reino, pero yo domino sobre mis emociones, sobre mi tiempo, sobre mis decisiones, sobre mis actitudes, sobre mi obediencia, sobre mi familia, sobre mi dinero. Yo gobierno, pero yo te declaro rey. Eso no puede ser. Ese no es el Evangelio.
Esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento. Él no vino simplemente para ser declarado rey en nuestras palabras y en nuestras canciones. Él vino para ser el Señor. Venga a tu reino, gobierna sobre mi vida, sobre todo aspecto de mi vida, todo lo que acabo de mencionar. Entonces podemos decir, ¿qué tanto seamos nosotros ciudadanos del reino? Eso depende de cuán grande es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Déjeme repetirlo. ¿Qué tanto seamos nosotros ciudadanos del reino de Dios, del gobierno de Dios? Depende de cuán grande sea el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y entonces podríamos decir que mientras nosotros nos rendimos cada día más y más, mientras aprendemos a que Él es el Señor y no nosotros, mientras aprendemos que Él no vino para ser Señor y Rey solamente en nuestras canciones, sino en la experiencia diaria de nuestras vidas, entonces profundizamos nuestra oración, nuestra interacción con Él. Él es el Señor. Él es el Curios. Él es el supremo dueño, el que manda, el que controla. Venga tu reino sobre mi vida. Venga tu reino sobre todo lo que yo soy. Y la pregunta, por supuesto, que tenemos que hacernos es, ahora que estamos aprendiendo lo que Cristo nos enseñó acerca de la oración en Mateo 6, ¿qué tanto está reinando Cristo sobre mí? ¿Estoy yo siendo en alguna forma que dice, yo te declaro Rey, Señor, pero yo gobierno sobre mi vida? Cristo es el Señor. Esta es la dimensión individual, personal, pero también hay una global, mundial. Llegará el día, hablando de esta dimensión global, llegará el día muy pronto en que todos los reinos del mundo, todos los gobiernos del mundo, todos los sistemas del mundo, todos los gobernantes del mundo, todos los habitantes del mundo, todos serán sometidos a la autoridad de uno. El concepto de reino, uno, Cristo. Vamos a Apocalipsis. Leamos un verso en Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis, vayan al capítulo 11. Y miren el versículo 15. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo, la versión Reina Valera dice, los reinos de este mundo, han venido a ser o ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Él es el Señor. Él es el Rey. Me dice, entonces, ¿qué está pasando ahora? Porque no vemos eso. Oh, muy claramente Hebreos dice, todavía no vemos que todos sus enemigos estén sometidos bajo sus pies, pero lo veremos. Veremos que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Curios, el Señor. Entonces, globalmente, mundialmente, en toda su creación, llegará el día. Eso no es una figura. Llegará el día en que todos los reinos del mundo serán sometidos a la autoridad de Cristo. Y veremos su señorío sobre toda su creación. Pero ahora, Él, en su propósito perfecto, quiere ser el Señor de cada uno de nosotros. Y repito, cuando nosotros oramos, venga tu reino, lo que estamos orando es, gobierna sobre mi vida. Sé tú el Señor de todo lo que soy,
de todo lo que hago, de todo lo que tengo, tú eres el Señor. Y para terminar, déjenme repetir que mientras crecemos en este entendimiento, pero no solamente en el entendimiento, sino en la experiencia de vivir bajo el señorío de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, déjenme repetir algunas de esas cosas en nuestras emociones, en nuestro tiempo, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en nuestra obediencia, en nuestro dinero, en todo lo que somos y lo que tenemos. Mientras crecemos en ese entendimiento y en la experiencia de que Él sea el Señor de todo lo que somos, entonces crecemos en nuestra oración y en nuestra interacción con Él. Gracias por estar aquí una vez más. Acuérdense de que el video queda aquí en la página de Facebook, pero también lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Pueden compartirlo con otros, enviarlo, pueden invitar a otros a participar de nuestros tiempos en vivo como este. Y seguimos orando que Dios gobierne, porque Él gobierna sobre este mundo, sobre toda esta situación, sobre esta pandemia, que Él cumpla su propósito con todo esto en nuestras vidas y en el mundo en general. Mientras oramos, venga tu reino. Un abrazo, Dios les bendiga, nos vemos el jueves.